No olviden apoyar esta historia visitando el canal del buen CallMeArg, así como también volverse miembros de su Patreon para que haya más capítulos de esta tremenda historia. De nuevo, muchas gracias a él y a su equipo por permitirme traer este manga a mi canal. En el capítulo anterior vimos que los guerreros Z finalmente se fueron y dejaron solos a Vegito y a Hero. Y ante las amenazas del asesino de dioses, el malvado científico no tuvo más opción que ayudarle y crearle un nuevo brazo. Es así que semanas después, Vegito finalmente estaría completamente recuperado y teniendo ahora su nueva prótesis, estaba listo para irse, advirtiéndole a Hero que no continúe haciendo el mal o él volvería, despidiéndose así y marchándose del lugar. Después, vimos que el malvado científico implantó ADN de Vegito en Cell, quien ahora poseía el Ultra Instinto y el poder del Hakai, borrando en consecuencia a Picoro de la existencia y acabando con los demás guerreros Z. Capítulo número 19. Ultra Vegito reanuda su venganza contra los dioses. Este capítulo inicia con el Saiyajin Fusión cruzando el portal que creó anteriormente, terminando ahora en un planeta helado, y en ese momento, el asesino de dioses aprieta el puño de su nuevo brazo, y con una sonrisa menciona que aún le cuesta creer lo perfecto que lo hizo ese anciano, agregando con arrogancia que ya casi puede saborear la sangre de Zeno-sama, y asegurando que con este brazo podrá eliminar a todos los dioses para siempre. En ese momento, Vegito piensa en sus objetivos, motivaciones y en todo lo que ha perdido, pensando especialmente en la pequeña Pan. Sé que no estás donde deberías de estar ahora, pequeña, pero tu abuelo te traerá de vuelta junto a tu madre, tu padre y todos los de la tierra. Voy a arreglarlo todo algún día. Tras estas palabras, el asesino de dioses declara que el primer paso para eso es deshacerse de esa enfermedad que hay entre ellos, refiriéndose a las deidades y exclamando que los días de Zeno-sama y Daishinkan están contados. Luego de esto, Vegito saca su bastón de ángel y le pide a este que lo lleve con el Hakaishin de este universo. Pero en ese momento, algo lo interrumpe, pues siente que un gran poder se acerca a él. Por ello, mira hacia el cielo, viendo una figura que llega a confundir con un pájaro, aunque rápidamente descarta que sea un ave debido a la energía que posee. Sin embargo, al poco tiempo se nos muestra que se trata de Ganos, quien exclama que no se trata de un pájaro, sino del defensor del universo 4, asegurando que el asesino de dioses no dará ni un paso más. Ante esto, Vegito sonríe mientras se muestra preparado para esta situación, arrojando su bastón hacia un lado y procediendo a crear su espada de energía, lanzándose al ataque, mientras le dice a su oponente que fue muy lento en el torneo, y ahora 10 años después, sigue siendo lo mismo, o aún peor, llamándolo aficionado. E instantes después, el asesino de dioses atraviesa con su espada de ki el pecho de Ganos, haciéndolo escupir esencia, y pudiendo solo murmurar el nombre de Kitela, antes de caer al suelo una vez que Vegito desactiva su espada. Tras esto, el guerrero del universo 4 se levanta de nuevo, sujetando su herida con un inmenso dolor. Y ante ello, Vegito sonríe con arrogancia y se cruza de brazos, diciéndole que aún tiene un largo camino que recorrer para que siquiera comience a pisarle los talones, y agregando que tiene mucha suerte de que no haya tocado ningún punto vital, siendo probablemente la primera persona en sobrevivir a su espada. Tras lo dicho, le sugiere irse, pues él está aquí por su dios, no por un debilucho. A lo cual Ganos le dice que eso solo fue un golpe de suerte y que le hará pagar por todo esto, aunque comenta que desearía al menos haberle hecho algo de daño, sintiendo que le ha fallado a Kitela. Es así que en ese momento escucha una voz bastante familiar detrás de él, por lo que con sorpresa gira su cabeza para saber de quién se trata, siendo en ese momento cuando Ganos se queda perplejo ante lo que ve e intenta decir
que ha hecho lo mejor que pudo, revelándonos que, efectivamente, quien acaba de llegar es el Hakaishin Kitela, junto a su ángel Konyak. En ese momento, el dios destructor declara que esto es patético, sintiéndose avergonzado por siempre confiar en un simple mortal, recordando que también le falló en el torneo del poder, pero señala que al menos ahí hizo algo. Tras esto, le cuestiona a Ganos cómo es que puede llamarse digno de su universo o de ser su discípulo si ni siquiera puede acabar con este tipo del universo 7. Ante lo dicho, el mortal intenta justificarse diciendo que no pudo ver el ataque de su enemigo, pues fue demasiado rápido, asegurándole a su Hakaishin que no volverá a pasar, a lo cual Kitela menciona que eso ya lo sabe, procediendo a hacer el Hakai en contra de Ganos, borrándolo de la existencia. Acto seguido, Kitela sonríe de manera burlesca mientras dice que todo esto es lamentable, agregando que Ganos no era digno de existir en su universo, y mucho menos de luchar en nombre de un dios. Y ahora que esa basura está fuera del camino, por fin podrá luchar sin restricciones. Y en ese momento, Konyak asiente ante lo dicho, sintiéndose decepcionado de que, incluso después de su entrenamiento personal, esto fuera lo máximo a lo que Ganos podía llegar, declarando que encontrarán un sustituto adecuado para él cuando terminen con esto. Por su parte, Vegito se enfurece ante lo sucedido, exclamando que todos los dioses son iguales, cuestionando cuál era la necesidad de borrarlo si él luchó por ellos, y hasta el último momento de sus únicos pensamientos eran el no decepcionarlos, diciendo con furia que este maldito sistema les ha dado el poder de borrar a quien quiera sin consecuencias, y exclama que esta es la razón por la que él hace todo esto. Y de esta manera, con un poderoso grito accede al Super Saiyajin 2, rodeado con un aura dorada, junto a destellos eléctricos de un color morado oscuro, advirtiéndole a Kitela que se prepare, llamándolo rata. Ante esto, el Hakaishin se sorprende por las palabras de Vegito y se desconcierta al ver la forma que está utilizando, preguntándole a su ángel si esa no se supone que es una de las transformaciones más débiles de los Saiyajin, tanto así que incluso los Saiyajin del universo de Champa pueden alcanzarla, agregando la cuestión del por qué no está utilizando todo su poder. A ello, Konyak no sabe qué responder, mencionando que puede notar algunas diferencias, pero al juzgar por su poder actual, aún está muy lejos de su máximo poder. Sin embargo, aún así le advierte a Kitela que se mantenga en guardia, pues puede que esté probando sus habilidades. Tras esto, Vegito se lanza al ataque exclamando que, aunque el Hakaishin diga que Ganos no valía nada, él le demostrará lo contrario, así como también asegura que no necesita usar ni siquiera el 10% de su poder. Al escuchar esas palabras, Kitela con molestia le cuestiona cómo se atreve a subestimar a una deidad, mencionando que tal vez Bills no le contó nada sobre él, pero asegura que hoy sabrá quién es. Y así, el Hakaishin procede a aumentar su poder al máximo, lanzándose al ataque mientras le ordena a Konyak quedarse atrás y que no interfiera hasta que este mortal se tome las cosas en serio. Momentos después, Kitela y Vegito chocan puños, mientras ambos muestran un gran esfuerzo, en especial el asesino de dioses, que trata de seguirle el ritmo a su oponente. En ese momento, el Hakaishin lanza un golpe, a lo que Vegito sonríe y le cuestiona si eso es todo lo que puede hacer, procediendo a bloquear su embate, y acto seguido también bloquea una patada por parte de su oponente, por lo cual decide contraatacar con un puñetazo. Sin embargo, Kitela logra detener su ataque, dejando en claro que no hay una gran diferencia de poder entre ambos. Y así, los dos rápidamente desaparecen, pues han comenzado a luchar a una gran velocidad por todo el terreno. Por su parte, Konyak puede notar que algo no va bien, pues aunque Kitela puede seguir el ritmo de la batalla, el ángel considera que su Hakaishin debería estar ganando, mientras Vegito permanezca en esa forma. Por ello, Konyak comienza a preguntarse por qué el asesino de dioses no usa todo su poder,
y si es que acaso solo está disfrutando de la batalla. Además de comentar que, si las cosas siguen así, deberá intervenir, aún si va en contra de los deseos de Kitela. En ese momento, el antes mencionado lanza un golpe que es esquivado por Vegito, y tras esto, el Hakaishin logra impactar una patada en uno de los costados del asesino de dioses, quien ni siquiera se inmuta ante el embate. Esto desconcierta a Kitela, quien cuestiona qué está pasando. E instantes después, Vegito lo sujeta de la pierna con su brazo izquierdo, y el Hakaishin intenta zafarse del agarre, aunque se ve incapaz de lograrlo. Por ello, con molestia y desesperación, Kitela exclama que si tanto quiere mantenerlo cerca, entonces que sienta el poder de su Hakai, procediendo así a efectuar dicha técnica en el asesino de dioses. Pero al final de su mano no sale más que un poco de humo, y Vegito, con un rostro serio, cuestiona qué parte de eso se supone que es un Hakai. Ante esto, Kitela cuestiona qué rayos está pasando y a dónde se ha ido su poder. Pero en ese momento, Hakaishin se da cuenta de lo que pasa y cae de rodillas al suelo mientras su aura de Hakai desaparece, notando que todo su poder se ha desvanecido, sintiéndose completamente agotado. Instantes después, Vegito mira hacia la palma de su mano izquierda, donde tiene el dispositivo de absorción de energía que Hero incorporó a su prótesis. Y ahí, el asesino de dioses declara que ese anciano ha creado algo totalmente fuera de lo común, sorprendiéndose de que funcione de manera más rápida de lo que esperaba, aunque comenta que tal vez también se deba a su partición forzada del espíritu. Y en un tono burlesco, Vegito dice que ni siquiera tuvo que usar todo su poder para drenar a Kitela hasta no dejarle nada, agradeciéndole con arrogancia por toda esa dulce energía de destrucción. Y ahí, el Hakaishin se cuestiona cuándo ocurrió eso, pero rápidamente los recuerdos le llegan a la mente, siendo ahí cuando se da cuenta que Vegito siempre utilizó su brazo izquierdo para bloquear sus ataques, y con eso logró robarle su energía. Por otro lado, al confirmar sus sospechas, Cognac libera el aura de Ultra Instinto, exigiéndole al asesino de dioses que se aleje de Kitela. Tras esto, el ángel se lanza en contra de su enemigo, mientras exclama que no puede soportar más esto, así como también señala que si su Hakaishin muere, entonces él perderá sus poderes, por lo que tiene que luchar para salvar a ambos. A lo cual, Vegito declara que es muy consciente de lo que pasa cuando un dios destructor muere, por lo que asegura que no acabará a Kitela hasta que se asegure de quitarle todos sus poderes a él también. Aquello desconcierta a Cognac, quien comenta que eso es imposible, pues su poder no proviene de la energía, sino de su propia fuerza vital formada por su padre, cuestionándose si acaso ese dispositivo también puede absorber eso. Pero en ese momento, Vegito desaparece y con una gran sombra cubre al ángel, quien mira hacia arriba y se percata de que el antes mencionado se encuentra en el aire, en su forma ultra, y dentro de un gigante de luz, listo para acabar con Cognac. Momentos después, el asesino de dioses mira en un semblante frío a su enemigo y le dice: Recuerda esta sensación, ángel, esta sensación de desesperanza, de ser completamente superado, dominado y aniquilado sin más razón que estar más abajo en la cadena alimenticia. Este es el sentimiento que Ganos y todas las personas que han borrado sintieron en sus últimos momentos de vida, y así serán los tuyos. Aquellas palabras dejan perplejo a Cognac, quien ni siquiera es capaz de responder. Y acto seguido, Vegito comienza a moverse, atrapando con sus manos al ángel y aplastándolo con todas sus fuerzas, haciendo crujir sus huesos, mientras que Cognac grita de agonía. Tras unos segundos, el asesino de dioses deja de ejercer presión en el cuerpo del ángel y se acerca a él, sonriendo con malicia, mientras le pregunta cómo se siente, disculpándose de manera burlesca por el fuerte agarre y declarando que simplemente quiere que se quede quieto para que pueda tomar su energía. Pero Cognac
aún al borde de la muerte, se mantiene desafiante y lo llama necio, asegurando que ese artefacto creado por los mortales no tendrá ningún efecto en un ángel, pues él fue creado por el gran sacerdote al igual que todos sus hermanos y hermanas. Y tras esto, declara que su cuerpo y su ser son su fuerza, siendo por ello que pueden ser desactivados al instante de que sus Hakaishin mueren. Con lo dicho, lo reta a intentarlo, asegurando que no pasará nada. E instantes después, Vegito como respuesta procede a aplastar aún más a Cognac por su insolencia. Y mientras levanta su mano izquierda, el asesino de dioses le agradece por esa información, pero menciona que no tiene ni idea de lo que Whis le contó sobre ellos, declarando que vino preparado para este preciso momento. Y ahí, la mano de Ultra Vegito cae y cuelga de su brazo, mientras que se nos muestra que una aguja bastante peculiar sobresale de su interior. Tras esto, se nos revela que se trata de una copia de la cola de Cell, siendo esta otra de las mejoras que Hero implantó en su brazo. La cola rápidamente se mueve en dirección hacia Cognac y se clava en su vena yugular, comenzando a drenar su vitalidad, provocando que los gritos de dolor del ángel se desvanezcan poco a poco mientras su piel comienza a contraerse. Por su parte, Vegito puede sentir cómo la energía divina de Cognac se vuelve una con la suya, no pudiendo creer que Cell haya podido experimentar este placer una y otra vez. Finalmente, el asesino de dioses no deja más que un saco de piel de lo que alguna vez fue un ángel. Esto mientras que Kitela observa todo desde el suelo completamente atónito y atemorizado. Y ahí, el Hakaishin cuestiona si en verdad esto es un Saiyajin, preguntando qué clase de monstruos son. Acto seguido, Vegito retrae la cola devolviéndola al interior de su brazo, mientras que su mano vuelve a su lugar, tomándose unos segundos para asimilar la gran cantidad de energía divina que acaba de absorber, así como también comenta que ahora solo quedan 6 dioses y 6 ángeles, siendo incapaz de imaginarse lo que podrá hacerles a Zeno-sama y Daishinkan cuando absorba los poderes de todos ellos. Posteriormente, Vegito extiende su mano en dirección a Kitela y sin más, procede a borrarlo de la existencia con un Hakai, así como el cuerpo de Cognac también se termina desintegrando. Tras esto, el asesino de dioses desciende al suelo y comienza a reírse a carcajadas mientras sujeta su estómago hasta liberar violentamente su poder, a la vez que su risa continúa y diciendo entre carcajadas que los dioses tenían miedo de su ira, porque realmente él es la gran debilidad que ellos tienen, el asesino de dioses. Y así, finalmente cambiamos de escena y vemos que Daishinkan está observando todo desde una bola de cristal, pidiéndole a Zeno-sama que le recuerde cuándo quiere que actúe exactamente, y si es que acaso dejarán que esto continúe hasta que todos sus dioses y ángeles hayan desaparecido. A lo cual, el rey del todo, con un rostro frío e inexpresivo, declara que aún no es el momento, finalizando así con este capítulo. Recuerda que para apoyar esta historia y leer el manga totalmente a detalle en formato de páginas, en su Patreon vas a poder encontrar los más de 200 capítulos que tiene hechos hasta la fecha. Así que recuerda, todos los enlaces de lo que te comenté están abajo en la descripción y no olvides apoyar al autor original para seguir viendo más de esta historia en el canal.